Entonces, chicos, hoy toca lo que es el aparato digestivo. ¿Ya? Vamos a llevar digestivo. Una vez en el areco es un poco bien fácil acá, porque es aparato digestivo. No se les va a complicar el reconocimiento. En lo que sí van a hacer más énfasis, en lo que son diferencias histológicas, o sea, en fisiología, ahí van a hacer más énfasis, porque ahí es lo que es diferente. En cambio acá no es difícil. Entonces, primero, tenemos que conocer todo el trayecto del aparato digestivo. ¿Ya? El aparato digestivo, como su nombre lo dice, es un tubo, ¿no? Todos lo dicen como tubo digestivo. Un tubo tiene inicio y también tiene salida. Básicamente así. Entonces, vamos a empezar a describirlo desde donde inicia. ¿Dónde inicia el aparato digestivo? Cavidad bucal. En la boca, ¿no? En la boca, ¿ya? No, la orofaringe es continuación, o sea, también es parte, pero es segundo. Primero es la boca, ¿no? Entonces, la boca, con todos sus mecanismos, con los dientes y también la saliva, constituyen el bolo alimenticio. Así que desde ahí tenemos que comenzar. Y también van a repasar partes de la saliva. O sea, me refiero a la amilasa salival, lipasa salival. ¿Ya? Esos dos principalmente. Y también la función de cada diente, si es que se da, ¿no? Para empezar, a ver, eso solo vamos a hacer como repaso, porque ya hemos llevado sobre cavidad bucal. Solo, a ver, ¿qué tipos de dientes tenemos? Eso nada más. Los incisivos, caninos, premolares y molares. Hay una fórmula para eso, ¿se acuerdan? No. O sea, es decir, para saber el número de dientes que tenemos. Así nos ha dicho 2, 1, 3, 4, 5. Sí, eso es. ¿Cómo así? Es 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Son 8 en total. Más el otro lado sería 16. Más el de arriba sería 32. Entonces son 32 dientes definitivos, no se olviden. Luego de la cavidad bucal, como ya dijeron, continúa la orofaringe, ¿no? Luego de la orofaringe, ¿quién continúa? Ya, la laringofaringe. Luego, el esófago, ¿no? Entonces, el esófago, que tenemos que saber. Primero, ¿dónde está el esófago? En el mediastino posterior. Ahí se encuentra el esófago. ¿Ya? Esa es su ubicación. Luego, ¿cuánto mide el esófago? Que les da el doctor en las teóricas. Básicamente eso es lo que entra. Él recopila de otros libros, no sé de qué libros, pero utilizan esas medidas, las dimensiones que les da ahí, porque son exactas, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos que ver? El esófago se divide en 4 segmentos. El esófago tiene una porción cervical, la que está acá arriba. Esta porción se llama torácica. El esófago sabemos que atraviesa el diafragma, ¿cierto? Esa porción se llama diafragmática. Y solo esta parte se llama esófago abdominal. ¿Ya? Eso es lo que atraviesa el diafragma. Entonces, eso primero, ¿no? Cervical, torácica, diafragmática y abdominal. Esos segmentos no se olviden. Cuando se les pinche esófago, o sea, también van a poner esófago, pero a su ladito anoten en qué porción estamos. ¿Ya? Luego, el esófago tiene 2 esfínteres. ¿A qué me refiero? Tiene un esfínter esofágico superior y un esfínter esofágico inferior. No, eso es en el estómago. Eso es más abajo, un poco más abajo. ¿Ya? Entonces, tenemos 2 esfínteres, ¿ya? Esofágico superior, esofágico inferior. Estos esfínteres, ¿cuál es la función que tienen? Primero, sabemos que todo el tubo digestivo está formado por sus paredes por músculo liso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es lo que le caracteriza al músculo liso? Que es involuntario, ¿no? Eso es lo que más le caracteriza. Entonces, estos esfínteres, ¿qué son? Es músculo liso, pero hay mayor cantidad en los esfínteres, ¿ya?
Entonces los esfínteres, ¿cuál es su función? Evitar el reflujo, evitar que el alimento regrese hacia arriba, lo que sería un retroperistaltismo. El movimiento normal aquí en el tubo digestivo se llama peristaltismo, es el movimiento por el cual avanza el alimento, pero lo que volvería sería el retroperistaltismo, que es patológico, ¿no? Entonces los esfínteres tienen la función de evitar eso. Por eso es que cuando ingresa el alimento, ¿qué hacen los esfínteres? Cerrarse, ¿no? Una vez que ingresa al estómago, el estómago, ¿cuál es la particularidad que tiene? Secretar ácido, principalmente el ácido clorhídrico. ¿Cuánto de pH tiene este ácido? 2.2. 2.2 a 2.5. Es muy bajo el pH que tiene. Es tan bajo este pH que básicamente quema todo lo que tiene contacto. Alguien decía, si te cae una gota en la mano, pues inmediatamente va a pasar por tu mano y va a caer abajo, ¿no? Es así el ácido clorhídrico. Pero, ¿cuál es la particularidad que tiene el estómago? Que el estómago se protege de ese ácido clorhídrico. Por eso es que al estómago no lo hace nada. Eso no cuenta el esófago. El esófago sí se puede hacer daño por ese ácido clorhídrico. Así que cuando el alimento que hay acá, el esfínter esofágico inferior, lo que hace es cerrarse para evitar este reflujo. Eso nada más. ¿Por qué es importante? Hay una enfermedad que afecta a este nivel, que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico. ¿Ya? Lo que dicen los pacientes, la acidez o la vinagrera después de comer. ¿Ya? Eso es por disfunción de este esfínter, el esfínter esofágico inferior. Luego, después del esófago tenemos el estómago. La unión del esófago con el estómago se denomina cardias. ¿Ya? Eso no se olvida. La unión del esófago con el estómago se llama cardias. Ven aquí, este ángulo que se forma, ¿lo observan? Sí. Este ángulo es el ángulo de His. ¿Ya? Este es el ángulo de His. Este es el cardias. Y este espacio que sobresale acá, si trazamos de donde está el cardias hacia el otro lado, esto se llama fondo gástrico. ¿Ya? ¿Qué tiene el fondo gástrico? Aire. ¿Ya? No se olvide. Esto es importante de conocer el fondo gástrico. ¿Por qué? Porque cuando se toma lo que son los rayos X de todo el tórax y el abdomen, el fondo gástrico aparece como una burbuja negra. En radiografía saben que todo lo que es aire aparece de color negro. ¿Ya? Entonces en radiografía se tiene que saber reconocer esto, que es la burbuja gástrica. En anatomía es fondo gástrico. ¿Ya? Entonces luego de esófago vamos a llegar al estómago. En el estómago lo que se tiene que conocer son sus caras. Tenemos dos caras, cara anterior y esta cara posterior. Dos curvaturas, curvatura menor, curvatura mayor. Un ingreso, un sitio de ingreso que es el cardias, un sitio de salida que es el píloro. ¿Ya? Ahora, esto que es el estómago se divide en partes, ya, por decirlo, segmentos o áreas del estómago. Esto es el fondo gástrico, ya dijimos, esto es el cuerpo y esto es el antro pilórico. Entonces, fondo, cuerpo y antro pilórico. Es fácil, ¿no? No tiene mucho esto. Entonces, eso se entiende, ¿no? Del estómago. El estómago van a memorizar sus longitudes. Eso consideren que la longitud mide 25 centímetros. Eso nos dice. De anterior a posterior mide 8 centímetros. De curvatura a la otra curvatura mide 12 centímetros. 8, 12 y 25. ¿Qué más? Entonces, en la cara anterior, el estómago
¿qué va a presentar? Lo que presenta, que acá en esta pieza no se puede ver, pero es al nervio vago. ¿Ustedes lo ubican al nervio vago? Sí. Este que estoy tensando es el nervio vago. ¿Cómo reconocemos al nervio? Sabemos que hay dos nervios vagos, izquierdo y derecho, ¿cierto? Los dos nervios vagos sabemos que llegan hasta el intestino, perdón, hasta el colon transverso. O sea, hasta ahí llega su territorio del nervio vago. No se olviden. Por eso es que el nervio vago tiene un nombre extremadamente largo. No sé si lo han visto. ¿Cierto? Ya, si no se acuerdan, lo que sí sabemos es que termina en cólico derecho. ¿No? En ese nombre termina. ¿Por qué? Porque es hasta ahí donde llega su territorio. ¿Cuál? Hasta el colon derecho, o sea, hasta el colon ascendente, hasta ahí llega el nervio vago. ¿Ya? Todo lo demás ya es de otra parte, pero el nervio vago llega hasta ahí. Entonces, el estómago está inervado por el nervio vago. En su cara anterior está inervado por el vago izquierdo, que es este, y en su cara posterior está inervado por el vago derecho, que es este otro. ¿Ya? Entonces, eso van a reconocer. Si ven que llega a la cara anterior, pues automáticamente nervio vago izquierdo. Y si llega a la cara posterior, nervio vago derecho. Así es como se reconoce. ¿Qué más? En su cara posterior, el estómago, van a observar una estructura. Entonces, ya aquí no se nota tanto, pero esto es. Miren, estamos a la altura del fondo gástrico. Debajo del fondo gástrico, en su cara posterior, el estómago presenta esta región. Esta región se conoce como la zona desnuda del estómago. Ya. Entonces dijimos, en su cara posterior, el estómago presenta una zona que se denomina zona desnuda. ¿Ya? Esta zona desnuda se denomina así porque no tiene peritoneo. ¿Ya? Como han ido viendo, corazón, pulmón, ambos tienen su membrana que los envuelve, ¿no? Su serosa. Del corazón pericardio, del pulmón la pleura. Acá tenemos el peritoneo. ¿Ya? Hay dos tipos de peritoneo, el visceral y parietal. Y como siempre, entre ambos se forma un espacio que se llama cavidad peritoneal. ¿Ya? Aquí es lo mismo. El estómago está revestido por peritoneo visceral. ¿Ya? ¿Y el peritoneo parietal dónde está? En las paredes. ¿Ya? Eso es la diferencia. El peritoneo parietal siempre se pega en las paredes. Y el peritoneo visceral en los órganos. ¿Ya? Esta región del estómago no tiene peritoneo visceral. Por eso se denomina zona desnuda del estómago. ¿Cuál era la región? En la cara posterior del estómago. ¿Ya? Ahí. Entonces, aquí, ¿qué es la pregunta? ¿Por qué? Porque esta región está irrigada por los vasos gástricos cortos. Ya eso no se van a olvidar, siempre es pregunta. ¿Cómo o por qué arterias está irrigado la zona desnuda del estómago? Por los vasos gástricos cortos. Así se llama. No hay ninguna otra particularidad en la cara posterior del estómago. Seguimos. ¿Qué más vamos a encontrar? Las dos curvaturas dijimos, ¿no? Curvatura menor y mayor. Acá en todo abdomen tienen que saber reconocer tres estructuras. Tienen que saber qué es un meso, qué es epiplón y qué es ligamento. ¿Ya? Esas tres estructuras, ¿qué son? Son formaciones del peritoneo. ¿Ya? Uno más. El peritoneo ya dijimos qué es. El peritoneo acá en el abdomen forma tres estructuras. Forman un meso, un ligamento y epiplón.
Viendo la definición de cada uno, ya van a saber reconocer qué es un meso, qué es ligamento y qué es epiplón. Acá, en la curvatura menor del estómago, se inserta el omento menor. Omento o epiplón menor, así se conoce. En la cara... Don Fer, sigue ya. Curvatura menor. Aumento menor. Sí. Luego vamos a definir los tres términos, ¿ya? Por ahora les dije, el aumento menor también se llama hepatogástrico, ¿ya? ¿Eso a qué nos hace referencia? Que une el estómago con el hígado. Así es el aumento menor. Aquí está el hígado y así es, ¿ya? Aumento menor. Luego, así que sí, esto lo vamos a reconocer en otra pieza que está mucho mejor ahí guardada. Eso se inserta en la curvatura menor. En la curvatura mayor se inserta el aumento mayor o epiplón mayor, ¿ya? Que se conoce como delantal. Van a ver una especie de grasita así de este mismo color, amarillo, que se extiende del aumento menor y llega a tapar toda esta región, ¿ya? Todo tapa todo, tanto las asas del intestino delgado y intestino grueso, las tapa. Eso es epiplón mayor. Esto es epiplón menor. Entonces, ¿cómo reconocemos? De acuerdo a la curvatura donde se encuentra. Aquí es menor y aquí es mayor. Así de fácil. Nada más. ¿Se entiende eso? Sí, ¿era hepatogástrico qué? Solo era hepatogástrico, ¿verdad? Sí, solo es hepatogástrico. ¿Ya? Porque decíamos que une el estómago con el hígado, ¿no? ¿Qué más del estómago? El estómago también, ya dijimos, tiene el cardias y el píloro. ¿Por qué se llama cardias? Porque aquí cerquita está el corazón. Por eso nada más se llama cardias. ¿Ya? Y acá, ¿qué significa píloro? Significa portero. ¿Ya? Es básicamente eso, ¿no? Porque el estómago hace el vaciamiento y esto se cierra, ¿no? Básicamente lo que hace un portero cuando se van los estudiantes. Cerrar, ¿no? Por eso, entonces píloro significa portero. ¿A qué nivel está el píloro? De las vértebras me refiero. A nivel de primera lumbar. Y el cardias a nivel de T11 o T12. ¿Ya? Cardias, píloro. T11 o torácica 11, torácica 12. Y aquí es lumbar 1. Entonces, eso van a memorizar de lo que es estómago. Y acá no tiene mucho. Acá, miren, en la curvatura menor, algo más. En la curvatura menor, hacia adentro vamos a ir. Presenta un canal. Este canal se denomina canal gástrico, ¿ya? Que se dice que es por donde pasa el líquido. El alimento se queda acá, pero el líquido pasa por acá. El agua. El agua. Entonces, ese es el canal gástrico. Esas son todas las partes con que cuenta el estómago. O sea, una consulta. Cuando ustedes preparan el cuerpo para traer la morfológica, ¿qué hacen con Sí. su ácido gástrico o no tienen? Es que tienen la duda. Sí, porque está ahí. Sí, bueno. Está limpio, ¿quieres decir? O sea, ¿qué hacen con el ácido? ¿Cómo le hacen? Ah, ya. Bueno, básicamente la limpieza de esto se encargan los morgueros. No de allá, sino de aquí. Las personas no que vienen a abrir. Ellos. Y o sea, ¿no saben qué hacen con el ácido gástrico? Nunca le ha dado la Ah, duda. no, es que el ácido se vuelve alcalino. O sea, no es que muertito se sigue manteniendo ácido. ¿Ya? Ahora, si es que estuviera ácido, ¿qué hacemos? Con agua lo alcalinizan.
Depende si te dan una puñalada o no. Claro, hay cadáveres que están todos quemados, ¿no? Eso sí, incluso hay cadáveres que la vesícula biliar ha básicamente ha explotado y por eso han fallecido, digamos. ¿Saben qué tipo de cadáveres también utilizamos, no? Entonces, Para hacer contrato. ya, esas son las partes del estómago. Fisiología no vamos a llevar, pero les voy a decir que van a repasar. Van a repasar los mecanismos de protección del estómago. ¿Ya? Como les dije, el estómago se protege del mismo ácido que él secreta, ¿cierto? Entonces hay como 8 mecanismos por los que él se protege. Entonces eso es lo que tienen que saber acá, básicamente. Ahora, entre las estructuras, o sea, entre lo que puede absorber el estómago, lo más importante, o sea, no lo más importante, sino saben que el estómago no tiene la función de absorber. Y se absorbe, ¿qué es lo que absorbe el estómago? Muchas veces preguntan. Lo que absorbe es alcohol. ¿Ya? O sea, el alcohol no necesita pasar al intestino para ser absorbido. En el estómago ya sí empieza a absorber el alcohol. Ahora se entiende por qué el alcohol se absorbe rápido. O sea, porque tomamos en 5 minutos y ya está. Es porque inicia su absorción ya en el estómago. Razón que sí desayuno directo al todo. Ahora, ¿por qué dicen que comer no te hace emborrachar? Porque la comida hace que... O sea, si está el alcohol aquí solo se absorbe más, ¿no? Pero si hay comida disminuye ya la absorción. O sea, disminuye el campo de absorción. Entonces, luego del estómago, mediante vamos a estar avanzando, van a ir memorizando qué partes estamos tocando, ¿no? Porque algo que se pregunta es desde el inicio hasta el final. Ya dijimos boca, orofaringe, luego ya laringofaringe, esófago, estómago. Hasta ahí estamos, ¿no? ¿Puede repetir las porciones del esófago? Cervical, torácica, Y abdominal. diafragmática y abdominal. ¿Ya? Entonces, luego del estómago tenemos intestino delgado, intestino grueso, recto, ya, así termina, ¿no? Pero el intestino delgado se divide en 3. El duodeno, yeyuno y el ilion. Al intestino grueso también se lo dice colon, ¿ya? O sea, en general se lo puede decir colon. Entonces, el intestino grueso, ¿cómo se divide? Aquí ya lo armé esto. Comenzamos acá. Primero, el ciego. ¿Ya? Primero el ciego. Ahí tenemos el apéndice. Luego viene colon ascendente, transverso. Antes de decir colon transverso, ángulo hepático. O ángulo cólico derecho. ¿Ok? Sí, está bien. Es lo mismo. Colon transverso. Luego del colon transverso, ángulo cólico izquierdo. O esplénico. Esplénico, no es por el vaso, ¿cierto? Luego viene el colon descendente. Esto ya se llama Sigmoides. colon sigmoides. O sigma lo dicen también. Luego viene el recto y por último el ano. Eso es todo, el digestivo. Estamos en el duodeno. Entonces, en el duodeno, ¿qué tenemos que aprender? Entonces, acá. El duodeno tiene la forma de una letra C o de una letra G, lo dicen otros. Entonces, este organito que ustedes ven acá es el páncreas. ¿Ya? Este es el páncreas. Ya, ese es el páncreas. ¿Por qué tomamos al páncreas acá? Porque
Este es el duodeno, miren. Este es el duodeno. El duodeno tiene esta forma. Y en esa concavidad que forma, ahí se acomoda el páncreas. Por eso tenemos que reconocer. Por eso es que acá está bien pegado el páncreas. Entonces, tanto acá arriba las glándulas salivales, acá el hígado, el páncreas, son glándulas anexas al tubo digestivo. ¿A qué se refiere? Que colaboran en la digestión, secretando enzimas, ¿cierto? Entonces, ¿el páncreas qué es? Es una glándula mixta, ¿no? Es una glándula endocrina y exócrina. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, endocrina y exócrina? Que secretan cosas y los otros absorben cosas. No. Lo endocrino no necesita un conducto. Lo que es endocrino se secreta directamente a la circulación. Y lo que es exócrino se secreta por medio de un conducto. Aquí recordemos que la glándula parótida tenía un conducto que se llamaba de Stenón, ¿cierto? Sí, pero no recuerdo en qué molar. Ya, eso ahora es primer y segundo nivel del molar superior. Pero, ¿para qué eso? Porque miren, esta glándula es exócrina y necesita un conducto para botar su producto. En cambio, conocen la hipófisis, ¿cierto? La hipófisis es una glándula endocrina y no hay ningún conducto que desemboque en la hipófisis, es decir, directamente a la circulación. ¿A qué me refiero? El páncreas dijimos que es ambos, ¿no? Es endocrino y exócrino. ¿Para qué sirve su función endocrina? ¿Qué secreta el páncreas principalmente? Insulina. Insulina. O sea, la parte endocrina secreta insulina, glucagón, somatostatina, ¿cierto? Y también polipéptido pancreático secreta, ¿ya? Entonces, eso es la parte endocrina del páncreas. ¿Cuál es su parte exócrina? La lipasa, la amilasa, principalmente. Entonces, es diferente, ¿ya? En cuanto a endocrino, eso no olviden. Esos tres, básicamente. Insulina, glucagón y somatostatina. Y acá, en cuanto a su secreción exócrina, ¿qué dijimos? Lipasa y amilasa. Y amilasa pancreática, ¿no? Entonces, ¿eso para qué estamos repasando? Porque su porción exócrina va a botar o expulsar su contenido en el duodeno, ¿ya? Entonces, el duodeno, ya dijimos, tiene esta forma. El duodeno tiene 4 porciones. Esta es su primera porción, del píloro hasta esta curvatura. Esta acá incluso, es bastante pequeña. Esta es la primera porción del duodeno. Esta es su segunda porción, de acá a acá, que se llama segunda porción o porción descendente. Esta es su tercera porción del duodeno, porción horizontal. Y esta es su última porción, que se llama porción ascendente. ¿Ya? Entonces tiene 4 porciones. Primera, segunda, tercera y cuarta. De estas, la que tienen que ponerle énfasis es la segunda porción del duodeno. ¿Ya? Miren. Esta es la segunda porción del duodeno. Ahora, entonces aquí vamos a recordar dos cositas. Primeramente, la vesícula biliar y el páncreas. El páncreas ya lo mencionamos. La vesícula biliar, perdón, el hígado. ¿Qué produce el hígado? El hígado es el órgano productor de bilis. ¿Cuál es la función de la vesícula? Almacenar bilis. ¿Ya? La vesícula no secreta bilis, por si acaso, solo almacena. Por eso cuando hacen una colecistectomía como que no hay mucho problema, ¿no? Entonces, esto, o sea, la vesícula al ser, tiene conductos, o sea, me refiero que expulsa su contenido hacia el duodeno mediante conductos. Tiene el conducto cístico, del hígado bajan el conducto hepático y estos dos se unen y forman el colédoco.
Esto, no tengo en este, ¿El cístico es del dónde? ¿Del páncreas? de la vesícula, Vesícula. de la vesícula. Y el hepático, Del hígado. colérico. Entonces, una vez más, dijimos, tenemos la vesícula biliar. Su conducto de la vesícula biliar se llama conducto cístico. De arriba bajan del hígado dos conductos, el conducto hepático derecho e izquierdo. Estos tres se unen y nace un solo conducto, que es el conducto colédoco. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Luego, del páncreas, el páncreas tiene dos conductos, uno principal y otro accesorio. Entonces, el páncreas tiene dos conductos. El principal se llama conducto pancreático principal de Wirsung y el otro es conducto accesorio. ¿Ya? Entonces, esos, en esta región como que no se puede ver nada, por eso estamos hablando así nomás. Ambos, el colédoco y el Wirsung, van a llegar a una ampollita. ¿Ya? Es la ampolla de Vater. ¿Ya? Esa es la ampolla de Vater. Entonces, el colédoco y el Wirsung, los dos llegan ahí. Y la ampolla de Vater, acá, eso ya se logra ver. Entonces, la ampolla de Vater, acá se lo intentó fabricar. Ya. ¿Ven esta estructura como una crestita ahí? ¿Salida? Esta cosita. Sí, sí. Entonces, acá en la cara interna de lo que es el colédoco, vamos a observar dos crestas, una más pronunciada que otra. Esta es una, la otra tendría que estar por acá, o creo que es esta. Aquí, esta es una y esta es otra. Entonces, esto es lo que se observa en la cara medial del duodeno. Esta es la carúncula menor y esta es la carúncula mayor. O también se llaman papilas. Papila duodenal, esta es la menor, papila duodenal mayor. ¿Ya? El nombre que ustedes quieran. De estas, ¿cuál vamos a tomar? La papila duodenal mayor o carúncula mayor. ¿Por qué? Porque nos quedamos en que el colédoco y el de Wirsung llegan a la ampolla de Vater, ¿no? La ampolla de Vater desemboca en el duodeno por medio de lo que es la carúncula mayor. ¿Ya? Y así es como logra salir el contenido. Entonces, ¿esa vía se comprendió o no? Sí, sí, sí. ¿Y la menor qué es? Ahora dijimos, el páncreas tiene dos conductos, ¿cierto? El principal y el accesorio. La